Sí, no sé si, creo que estamos todos, ¿no? Somos varios ya. Así Eh, que, sí, arrancando, yo qué sé, ando arrancando y de última si se pierde un pedacito, después va a estar subido. Así que está, no pasa nada. está genial. A ver, déjame que comparto en pantalla. Bien. Ahora estoy teniendo un pequeño problema. Bueno, está, nada. Arranco nomás. Sí, cuando quieras. Está. Yo hice el ejercicio 8 del práctico 2. Antes de empezar a hablar de este ejercicio, voy a dejar esto en pantalla, un pequeño repasito de transformaciones de Moebius, que estas dos propiedades, estos dos enunciados, son básicamente como que la herramienta fundamental para realizar este ejercicio que hice yo, que las transformaciones de Moebius transforman rectas y circunferencias en circunferencias o rectas, o sea, agarran una recta o una circunferencia y la transforman en otra recta o en otra circunferencia, o una circunferencia y la pasan en una recta o una circunferencia. Y que toda transformación de Moebius queda determinada por la imagen de tres puntos distintos también. O sea, si nosotros tomamos tres puntos que están alineados y hacemos la transformación de esos tres puntos, a partir de ahí vemos cómo funciona o cómo es la transformación de Moebius que estamos evaluando. Bien, el ejercicio 8 dice, yo usé mucho GeoGebra antes de arrancar, para graficar los puntos y las cosas. Imagínense que es como que esto es GeoGebra es en R2, pero imagínense que es como el plano de los complejos. O sea, que el eje horizontal es la parte real y el eje vertical es la parte imaginaria de los números. Entonces el ejercicio decía, sea phi de los complejos con infinito a los complejos con infinito, una transformación de Mobius tal que phi de 2 es igual a 2, phi de 1 menos i es igual a 2, más i, perdón, phi de 1 menos i es igual a 2 más i, y phi de 1 más i es igual a infinito. Entonces tenemos esos tres puntos en el plano de los complejos. Si le hacemos la transformación a cada uno de esos puntos, tenemos ahí, o sea, a igual 2, si hacemos la transformación pasa a ser a', que también es igual a 2, b pasa a ser b', c pasa a ser infinito. Se entiende, creo, ¿no? Se Que entiende, se dejo. entiende. Igual, dame medio segundo que voy a ver si puedo dejar el chat en la otra pantalla, porque compartiendo pantalla no me aparece, entonces creo Sí, a que mí me pasa lo mismo por lo general. está. Entonces, bueno, si alguien quiere decir algo, active el micrófono o interrúmpame nomás, sin problema. Yo lo voy mirando, cualquier cosa te digo. Genial. Bueno, este es el enunciado del ejercicio. Bien, la parte A nos dice, si tenemos C una circunferencia, lo puse dos veces sin querer ahí, C circunferencia, bueno, C es una circunferencia. Tenemos que hallar la condición necesaria y suficiente para que phi de C sea una recta. O sea, si nosotros tenemos un conjunto de puntos que forman una circunferencia, tenemos que hallar una condición para que esa circunferencia, al aplicarle la transformación, se convierta en una recta. Bueno, lo primero que hice yo fue tomar phi de 1 más i. Phi de 1 más i nos da infinito. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos que 1 más i pertenece a la circunferencia, ya de una se nos cumple que phi de c es una recta. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos dos puntos y le hacemos una transformación, eh, dos puntos siempre van a formar una recta. Entonces, si nosotros agarramos cualquiera dos puntos que queramos, vamos a tener una recta, y si tomamos 1 más i para nuestro conjunto C, eh, esa transformación ya nos da una recta porque tenemos dos puntos cualquiera que forman una recta y un tercero que es más infinito. Entonces es como que a más infinito, repasando un poco lo que dimos la clase pasada, se puede ir, es como que más infinito es un punto que, que está fuera. Puede ser medio complicado de visualizar, pero es como que, no sé cómo explicarlo, Fabio, es algo, es así, es como que nosotros tomamos dos puntos y si tiene más infinito ya está. Se va para arriba o para la derecha o para donde sea Sí, si quieren y pueden queda como pensarlo por. de otra forma, que es, o sea, tienen tres puntos que van a ser una circunferencia y una recta. ¿Ah?
Si tiene tres puntos alineados es una recta. ¿Tá? Y el infinito se puede alinear con cualquiera de otros dos puntos. Ahí va, es eso. Como que si tomamos dos puntos que forman una recta, el tercero siendo más infinito siempre se va a alinear con esa recta. Entonces, fin, si nosotros tenemos uno más i en esa circunferencia que tomamos, ya tenemos condición suficiente para que esa transformación sea, para que la transformación sea una recta. Ahora, no sabemos todavía si es una condición necesaria para que se cumpla. Bueno, nosotros lo que pensamos es, tenemos phi de z, az más b sobre cz más d como transformación genérica de Möbius. Entonces, sabemos que phi de z es infinito si solo si z es igual a menos d sobre c. Entonces, la única forma para que se cumpla esto es si la transformación que nosotros tenemos es az más b sobre z menos 1 más i. ¿Por qué? Porque es la única forma para que se nos vaya más infinito. O sea, si nosotros cambiamos z por 1 más i, se nos aluna la parte de abajo y la transformación nos da más infinito. Entonces, es necesario que 1 más i pertenezca a nuestra circunferencia para que sea una recta. Porque cualquier otro número que tomemos nunca daría más infinito. Entonces, sería otra circunferencia de igual tamaño, distinto tamaño, tamaño más chico, cualquier cosa. Así que la condición para que la transformación sea, o la transformada de una circunferencia sea una recta, es que 1 más i pertenezca a esta circunferencia que nos estamos tomando. Por ahora bien, se entiende, ¿sí? Si nadie me interrumpe, tomo como que se entiende, así que seguimos. Se entiende, sí. Si Sí, se alguien escribe entiende. en el chat, yo te aviso. Genial. Parte B. Sea la circunferencia ahora el borde del disco o de la bola de radio 1 y centro 1. Siendo centro 1, o sea, centro complejo 1, tipo parte real 1, parte imaginaria 0. Nosotros ahora tenemos que hallar phi de esta circunferencia, del borde de la bola. Ahora, repetimos lo que dimos, lo que dije al principio. Toda transformación de Möbius queda determinada por la imagen de tres puntos distintos. Entonces, como podemos ver, todos los puntos de la parte A pertenecen a la bola. Está ahí en el dibujito. Así que la transformación del borde de la bola es la recta x igual a 2, que es la recta que forman los puntos, o bueno, la transformada de los puntos que vemos en la parte A. Así que esta parte es cortita, es ver que los puntos pertenecen a la bola, se transforman en una recta y fin. Así que está, phi de la circunferencia que nos dieron al principio es la recta x igual a 2. Nada, no tenía más misterio esta parte. Parte C. Hallar phi de todos los complejos cuyo módulo menos 3 medios, o sea, el módulo del complejo menos 3 medios sea igual a 1 medio. Así que vamos a definir una circunferencia C1 que sea esta. El módulo con z menos 3 medios siendo igual a 1. O sea, perdón, el módulo menos 3 medios, el complejo menos 3 medios, el módulo de ese complejo sea igual a 1 medio. ¿Qué podemos ver con esto? Podemos ver que 1 más i no pertenece a la circunferencia. Por lo tanto, phi de esa circunferencia va a ser otra circunferencia. Por lo que hicimos en la parte, yo puse parte B, pero en realidad es un poco con la parte A. Vimos que si 1 más i no pertenecía, la transformación no sea nunca más infinito, así que la transformada va a ser otra recta. Para ver que 1 más i no pertenece, podemos ver lo que dice acá, que, o sea, sin graficar, podemos hacer la cuenta a 1 menos 3 medios más i. Vemos que esto no se cumple, que esto no es igual, en definitiva. Bien, se puede ver que C1 es tangente a C, o sea, C1 siendo la roja, C siendo la azul original de las partes anteriores. Entonces, por las cosas que vimos en teórico y repasando con Fabio, tenemos que las transformaciones también son tangentes. O sea, si nuestros dominios son tangentes, las transformaciones también son tangentes. Y lo otro que vemos es que el número 2 pertenece a la circunferencia, o sea, son tangentes en ese punto. Entonces, phi de 2 va a ser 2, que pertenece a
phi de S1. O sea, el resultado de la transformación va a ser el mismo, entonces es como que un resultado que sabemos de las partes anteriores. Capaz que me estoy mezclando, si no les queda claro algo, díganme nomás. Entonces, tenemos acá tres enunciados, digamos, que son los que vamos a usar. La transformación de C1 es una circunferencia, la transformación de C1 es tangente a la transformación de C de las partes anteriores, y 2 pertenece a C1, por lo tanto, phi de 2 es igual a 2, que pertenece a la transformación de C1. Estas tres cosas nos dan la pauta de que phi de C1 es una circunferencia con centro 0, perteneciente a los reales, con centro O, perteneciente a los reales, con O mayor a 2, y que pasa por el punto 2. Acá, Fabio, hay una cosa que no me quedó muy clara, es por qué la transformación tenía que tener centro mayor a 2. No sé si vos viste este ejercicio, pero yo no lo pude... ¿Por qué tenía que ser mayor a 2 si no podía ser menor a 2? Esa era mi pregunta. A priori, en realidad, solo sabes que el centro está en los reales, por ahora. Ok, Pero sí, vemos igual. bueno, bien. Entonces, llegamos a que phi de la circunferencia 1 es igual a, es el módulo de un complejo, de los complejos Z menos o real, que nos da O menos 2. O sea, el módulo de Z menos O es igual a O menos 2. Bueno, y acá hay otra cosa que también va a dar para discutir, es que el ejercicio nos dice que podemos hacer que podemos llegar a todos los resultados sin determinar la fórmula, o sea, sin determinar la transformación. Yo no pude, entonces caí en la tentación y determiné la fórmula de la transformación. Se puede hacer sin eso, yo no pude. Pero bueno, seguimos. Sabemos que por la parte, acá debería decir A, que phi de z es igual a esto, una cosa arriba sobre z menos 1 más i. Entonces, ahora, o sea, tenemos otros dos resultados y hacemos un sistema de ecuaciones conocido de toda la vida y sacamos los otros dos, sacamos A y B, o sea, determinamos las incógnitas estas haciendo este sistema de ecuaciones. Uy, perdón. Bien, resolviendo el sistema de ecuaciones llegamos a estos coeficientes, llegamos a que A es igual a 1 más i y B es igual a 4i. Entonces determinamos la fórmula de la transformación. ¿Por qué hicimos todas estas cuentas? Bueno, en primer lugar porque yo no sabía hacer los resultados sin las cuentas. Y además, porque así podemos ver que 1 pertenece a la circunferencia nueva. Entonces podemos hacer la transformada de 1 y ver cuánto nos da. Esto lo estoy haciendo porque, por lo que dijimos al principio, las transformaciones quedan determinadas por las imágenes de 3 puntos. Entonces, sumando un punto más, se nos facilita hallar la transformación. Bien, hacemos phi de 1 y después de todas estas cuentas nos dan que phi de 1 es igual a 3 más i. Y acá hacemos más cuentas para determinar cuánto es el centro, que nosotros sabíamos que pertenecía a los reales. Entonces sabemos que 3 más i menos o es igual a o menos 2. Entonces hacemos todo el desarrollo del módulo, llegamos a esta igualdad, y nos queda que menos 2o es igual a menos 6, entonces o es igual a 3, y acá determinamos, tenemos el centro de la transformación, tenemos tenemos dos imágenes y sabemos, o sea, podemos hallar cuál vendría a ser la ecuación para esta circunferencia, que es la imagen después de la transformación de este dominio que nos dieron al principio, que son el módulo de los complejos menos 3, que nos da igual a 1. O sea, por ejemplo, yo que sé, tengo 2 menos 3, el módulo de eso es igual a 1, entonces se cumple. Lo mismo pasa si hacemos el módulo de 3 más i y le restamos, perdón, el módulo de
3 más i menos 3 también nos va a dar 1, entonces vendría a ser la imagen después de la transformación de este dominio. Y eso era lo que nos pedían, y esta vendría a ser la expresión como para dar como respuesta. Y la parte D nos pide, ¿existe un z perteneciente a la bola de centro 1 y radio 1 tal que el módulo de phi de z es igual a 1? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es definir la bola como un conjunto así. La bola vendría a ser este círculo que está en violeta. No pude hacer en GeoGebra que quedara pintado todo esto de adentro sin lo de afuera, así que vendría a ser como que la intersección de esas dos cosas que nos da este círculo violeta. Y esta vendría a ser la expresión de esa bola. Entonces, sabemos que phi de la bola, o sea, la transformación de la bola, es igual a phi del borde de la bola unión con phi de los puntos interiores de la bola. O sea, la bola está compuesta del borde y los puntos interiores. Entonces, nosotros sabemos que phi de la bola, perdón, phi del borde de la bola es la recta x igual a 2. ¿Por qué? Eso lo vimos en el ejercicio anterior. A ver si lo encuentro. Acá. Sabemos que, o sea, la bola es esta. Sabemos que phi de esta, perdón, el borde de la bola es esto, y sabemos que la transformación de ese borde nos va a dar esta recta. Así que eso por un lado. Y luego, si tomamos cualquier punto interior a la bola, la transformación nos va a dar perteneciente a este lado de la recta. Entonces, la transformación de la bola nos da una región del plano que son todos los puntos que pertenezcan, o sea, que tengan, ¿cómo se llama esto? Módulo mayor a 2, mayor o igual a 2, en realidad. Entonces la primera pregunta era que el módulo de la transformación fuera igual a 1. Entonces no existe ningún z o ningún complejo perteneciente a esta bola tal que el módulo de su transformación sea igual a 1. Porque todos los que transformemos van a tener un módulo mayor a 2. O sea, perdón, el módulo del transformado siempre va a ser mayor o igual a 2. Y eso era el ejercicio 8 del práctico 2. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que no haya quedado clara? ¿Algo más? Hay dos preguntas que las hiciste vos que hay que responder. Sí, eso sí, seguro. Una es por qué el centro de la circunferencia necesariamente está del lado de la derecha de la recta. O sea, el O mayor que 2. Es una pregunta que hay que responder. Y la otra pregunta es cómo se hace sin la fórmula. Sí. No Son sé dos si, preguntas que me surgieron a mí. no sé si lo encaró el ejercicio y lo hizo distinto o pudo hacerlo sin la fórmula o se da cuenta por qué O mayor que 2. Con la fórmula podés ver que O sea mayor que 2 hallando la imagen de otro punto, ¿no? O sea, si tenés la fórmula, sí, el O lo hallás antes de la fórmula. O sea, el O lo presuponés para hallar la fórmula. En realidad no es así. La fórmula la podés hallar primero. Tenés razón. Bueno, una vez que tenés la fórmula, sí. Podés ver que está del otro lado, porque si tenés la fórmula, sabes que hace la transformación en todos los puntos, entonces está. Fabio, ¿querés que deje de compartir y por ahí abrís el pizarrón o algo de eso? Dale, Isabel. ¿Puede ser que tenga algo que ver con una inversión? Algo así. Depende de qué entendamos por inversión. A ver, espera. Voy a poner el pizarrón mío. Entonces, Francisco, ¿vos tenés a mano o alguien tiene a mano el práctico de los datos para, si me pueden dar los datos de la letra de cuánto valía phi de cada punto? Así no tengo que buscarlo. Sí, cómo no, ya te los doy. Mira, Phi de 2 era 2, si querés, para empezar. Phi después de era 1 menos i es 2 más i. Y phi de 1 más i era infinito. en el dibujito, sería algo así. El 2
acá está el 1, acá está menos i, acá está i, y otro punto es este y otro punto es este. Vamos a ponerle nombres, no sé. Z0, Z1 y Z2. Esto se mandan a... con esto. El Z1 se manda a f de Z1, que es... vamos a empezar con el Z0, que se queda quieto. Entonces f de Z0. F de Z1 es el infinito. Voy a ir por acá. Infinito. Entonces sería f de Z1. Y f de 1 menos i es 2 más i. 1 menos i es 2 más i, está acá. Entonces, f de 1 menos i. Sería f de... Voy a poner acá esto es i. Entonces hay algo que lo que no llegamos a hablar en el práctico, pero capaz que lo hablaron en el teórico, que es algo que decimos de preservar la orientación, ¿no? Las transformaciones Möbius mandan circunferencia en circunferencia y rectas en rectas, pero también podemos estudiar qué pasa con, por ejemplo, regiones que dividen. Por ejemplo, una circunferencia me divide una parte de adentro de la circunferencia y la parte de afuera. Una recta me divide en 2 secciones del plano, ¿no? Las transformaciones Möbius, entonces también mandan regiones en esas regiones en esas regiones. Es decir, mando esta circunferencia en esta circunferencia, puede pasar bien que la parte de adentro vaya a la parte de adentro y la de afuera la de afuera, o que se invierta. Por ejemplo, la función 1 sobre z, no sé si recuerdan, invertía la parte de adentro de la circunferencia unidad con la de afuera. Bien, ¿cómo nos damos cuenta de dónde se van las regiones? Bueno, acá teníamos una circunferencia, va a ser muy deforme, pero esperando que sea una circunferencia. Ahí se iba a esta recta. Lo que hay que ver es si se preserva la orientación de estos puntos o no, ¿no? Si se preserva es lo natural, es decir, por ejemplo, si mandar el Z1 a este punto y el Z2 a este punto, el Z0 lo dejo quieto, es como que la circunferencia la abro y esta parte iría a todo esto, ¿no? Pero si hago al revés, si el Z1 lo mando para acá y el Z2 lo mando para acá, estoy como invirtiendo, ¿no? Si quieren pensarlo de alguna forma, es como que giro la circunferencia y después la abro. O sea, como que el Z1 lo mando para acá, el Z2 para acá, es como girar esta circunferencia centrada en este punto y después la abro. Entonces, este interior vendría acá. Y ahora el razonamiento es lo mismo pero con el infinito, es decir, el infinito es un punto más. Piensa acá, en la orientación de estos puntos es, si empiezo en este sentido, en el sentido que ustedes quieran, de abajo para arriba, Z2, Z0, Z1, o sea, 2, 0, 1. ¿No? Y acá tendría que haber puesto el correspondiente, que era el Z2. Entonces tengo el 0, o si quieren empezamos en el 0, 0 si sigo en sentido antihorario, Z1, y sigo en sentido antihorario, Z2. Y acá si hago lo mismo, sentido antihorario es como para arriba, que es el positivo, ¿no? Tengo el Z0, y después en vez de Z1, que es el que vendría a ser la orientación original, tengo el Z2. Entonces, invertí la orientación de estos tres puntitos. Convertí la orientación de estos tres puntitos, la parte de acá adentro, es como que esta circunferencia la abrí en esta, pero no la abrí, sino que la abrí y la giré. Para dar vuelta a estos puntos la tuve que girar de alguna forma. Entonces la parte de adentro no va acá, sino que va acá. ¿Sí? Entonces, esto está relacionado con la última parte, si quieren. ¿No? Si tenemos la fórmula, podríamos ver explícitamente que manda la parte de adentro en esta parte, en esta sección del plano.
pero no necesitamos la fórmula, simplemente viendo si se preserva o no se preserva el orden de estos tres puntitos. Gráficamente lo tiene que pensar así, ¿no? Como que agarre la circunferencia esa, esos tres puntitos, Z0, Z1, Z2, ¿no? Y si se fijan, el Z1 es el comando al infinito, entonces como que la tengo que dar vuelta, esta cosa, y después abrirla. De alguna forma, tengo como que girarla, la giro así. Imagínense que está quieto, que es como un clavo. ¿Está? Me queda así. Z0. El Z1 este lo giré para acá. Así. Voy a hacer un dibujito un poquito. Para que es una circunferencia, pero lo voy a hacer medio volado para que se note, ya que está medio volado. Imagínense que esto primero lo ponen así. De Z1 estaría acá. Z1 sería el Z2. Lo siguen girando. No sé si me van siguiendo. Siguen girando y tienen algo así. Z0 queda acá. El Z1 queda acá arriba. Y el Z2 queda acá abajo. Y después lo que hacen es abrirla. Abro la circunferencia. ¿No? Y es lo que me queda esa recta, ¿no? El Z1 va para arriba y el Z2 queda ahí en el medio. No la abro así nomás, ¿no? Porque el Z2 se va para arriba del Z1, del Z0, ¿no? Es como que el Z2 va para acá, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, si quieren piensen que abro eso. Abro. ¿No? La parte amarilla va para acá. ¿Sí? Estas transformaciones que estoy haciendo acá, ¿no? Son rotaciones nomás. Las rotaciones preservan orientación. El último, abro la circunferencia, no es una rotación, ¿viste? En el plano. ¿Tá? Y en esta abro la circunferencia, ¿tá? Doy vuelta el orden de 2 puntos. Si quieren. De todas formas, esto si no le quieren dar bola, no le den bola. Simplemente estoy intentando visualizar qué es lo que está pasando. ¿No? ¿No? Intento demostrar gráficamente. ¿No? ¿No? Pero lo que quiero que se queden es con lo siguiente. Si las transformaciones medio preservan orientación, se portan bien con el mandar el interior de la circunferencia o una región en la otra. Si intercambian las orientaciones, no. Por ejemplo, si tienen esta recta con estos tres puntitos, y mandan esta otra recta con estos tres puntitos, si preserva la orientación de los puntitos, manda a la derecha en la derecha y la izquierda en la izquierda. Si invierte el orden de esos tres puntitos, ¿no? Manda al revés, izquierda en derecha y derecha en izquierda. Entonces, sin la fórmula podríamos saber que mandaba el interior a la derecha. Ojo, allá la fórmula no está mal. Sí, o sea, es totalmente válido. Y esto responde porque el 0 va a la derecha. El 0 no, el O, perdón. Porque el O, que era el centro de la otra circunferencia, lo voy a hacer con otro color. En la parte C, creo, no me acuerdo. Ya ni me acuerdo cuáles eran los datos de la parte C. Si me pueden refrescar, pero básicamente tenían el 2 ahí. Y tenían una circunferencia que era... ¿Cuál era la circunferencia que tenían? Una acá puede ser. Estaba centrada en 3 medios y creo que radio un medio. Entonces es esa. ¿Esta, no?
Esa es la circunferencia que le dan en el ejercicio 3. La original, digamos, la que estamos trabajando era esta. Entonces el centro, que le llamamos O, el centro que le llamamos O es el de la imagen. ¿No? Lo que sabemos sí o sí es que la imagen de esto es una circunferencia y tiene que estar al lado de la derecha, porque esto está en la parte amarilla. Otra función phi, esto se tiene que mandar en acá está el 2, acá está el verde, el negro va en una circunferencia que es tangente a esto, y como está en la parte amarilla tiene que ir al lado de la derecha. Por eso el centro que llamamos O tiene que ser mayor que 2. Entonces, la letra por las dudas. No sé si me siguieron el por qué el O tiene que ser mayor que 2. Creo que no estoy viendo el chat. No, Quedó claro, sí, al menos para mí. ahí. Espera, que ahora fui a ver el chat y se me salió la pantalla. No sé cómo volver. Y lo último es cómo saber, o sea, hasta ahora la parte 1, 2 y 3 se podría hacer, perdón, la C todavía no, la parte 1, 2 y 4 se puede hacer sin la fórmula de la parte phi, la función phi. Faltaría ver cómo conseguimos la circunferencia sin la fórmula de phi. ¿No? Para mí, hallar la fórmula es lo más sencillo. O sea, por lo menos necesitas usar menos cosas. Pero si quieren hallar el centro es el centro, la circunferencia, ¿no? Pueden usar algo que es es una formulita con respecto a la distancia a las rectas o circunferencias. Están las notas, no sé si lo habrán hablado en el práctico. Pero es decir, conociendo esta distancia, pueden saber la imagen, o sea, la distancia de la imagen. Ahí, o sea, la verdad que no me lo acuerdo, pero me parece como medio pedo, pero hay una fórmula que relaciona, que creo que me lo comentó alguien en la clase pasada, si no me recuerdo, estas distancias. Esta y esta. Por las dudas, ¿por qué sabemos que el centro tiene que estar en el eje real? ¿Tá? Por la tangencia esta, ¿no? ¿Sí? Es decir, tenemos esta tangencia, ¿no? Y la única forma de que esta y esta sean tangentes es que el centro esté ahí. Que sea tangente es en este punto, ¿no? Si el centro estuviera acá, por ejemplo, no hay forma de que sea tangente acá, porque recuerden que si tiene el centro y proyectan un rayo, la tangente es perpendicular a ese rayo. Por lo tanto, el centro tendría que estar en esta recta. Pero de nuevo, si se acuerdan de esta fórmula, además lo pueden hacer sin la fórmula explícita de la phi, y si no, no importa. Así con la fórmula está perfecto. Me lo en el chat. Si se forma circunferencia verde, ¿por qué la negra no? O sea, deformarse es muy... O sea, hay que poner una palabra un poco más específica. O sea, deformarse se deforma porque cambia de forma. Pero capaz que a vos te preguntás por qué una se rectifica y la otra no. No sé si esa es la pregunta. Eso sí es por la primera parte. Por ver a dónde va el infinito. O sea, si yo soy una recta, sí o sí tengo que pasar por el infinito. ¿No? O sea, y para pasar por el infinito tengo que estar en la preimagen del infinito. Yo estoy haciendo phi. Y la preimagen del infinito está acá, si no me recuerdo. ¿Sí? No. Sí, está acá, creo.
Entonces la imagen del infinito no la toca la parte negra, entonces la parte negra no va al infinito. Y tal, entonces... O sea, una recta es una circunferencia que pasa por el infinito, si quieren. Es una circunferencia degenerada, como que empieza a abrir el radio, hasta que la empieza a abrir tanto la circunferencia, que me queda recta, y pasa por el infinito. Entonces, creo que esas son las respuestas a las preguntas. Pero una pregunta más que esta me tendría que hacer responder, por más que se dé en el teórico, ¿no? De por qué manda dos curvas tangentes en dos curvas tangentes. Porque si tengo dos circunferencias tangentes o una circunferencia y una recta, se manda algo con también una tangencia. ¿Son conformes las transformaciones de Moebius? Ahí va, exacto. O sea, la tangencia habla de ángulos. Estamos diciendo que el ángulo entre la curva verde y el ángulo formado entre la curva verde y la curva negra es cero. Es decir, en el punto donde se cortan, tienen la misma dirección de su recta tangente. Tienen la misma recta tangente, o sea, el ángulo formado entre sus rectas tangentes es cero. Entonces tiene que ir algo a la intersección de dos curvas también con su intersección cero, que eso significa esa tangente. O su intersección con ángulo cero. Es decir, la clase pasada, Lucía demostró que si tenemos algo con ángulo alfa, se manda a algo con ángulo alfa. Pero si ese alfa es cero, se sigue cumpliendo. Hay que verificar, esto después lo vamos a ver para funciones holomorfas, pero esto lo van a hacer todas las funciones holomorfas siempre y cuando la derivada no se anule. Si tengo dos rectas tangentes así, acá el ángulo es igual a cero, el ángulo de corte entre estas dos cosas. Entonces se van a mandar en algo con ángulo cero. ¿Sí? Recuerden, para medir ángulos de cortes de curvas, se tienen que agarrar los vectores de velocidad en ese punto. Los vectores de velocidad en este caso son así. Y acá los vectores de velocidad son el mismo. O sea, la misma dirección. Bien. ¿Se entendió estos comentarios sobre ese ejercicio? De todas formas, estos comentarios son... Teniendo la fórmula, no necesito ninguna de estas cosas. Simplemente lo puedo verificar. La fórmula la puedo hallar desde el primer ejercicio, la puedo hallar la fórmula. Si tengo la imagen de 3 puntos, la transformación de medios la puedo hallar siempre. ¿Estamos bien? Si les parece y no tienen más preguntas, vamos a arrancar a poquito con el práctico 3. Mi idea es dar simplemente un pantallazo de repaso teórico, ¿tá? Y capaz que arranque ya Juan con la presentación, y la clase que viene obviamente seguimos con el práctico 3. ¿También? ¿Están ahí? Sí, bien, sí. Vamos, sí, dale. Bien. Hasta por las dudas. Ejercicio 8 del práctico 2. Bueno. Si les queda dudas con este tema de la orientación y que manda regiones en regiones, después me preguntan, sí, porque es un tema que no habíamos hablado en la clase pasada, pero a veces en los ejercicios aparece. ¿Sí? Práctico 3. Es serie de potencia. Con esto ya trabajaron un poco en realidad en ecuaciones, ¿sí? Con serie de potencia. Pero bueno, ahora vamos a hablar complejas, ¿no? Bueno, primero un repaso de convergencias, también visto en ecuaciones. ¿No? O sea, repaso si quieren, o teórico. ¿No? Tenemos funciones fn y f definidas en una región del plano complejo. Los complejos, son funciones complejas. Recuerden, la función compleja se puede escribir así.
Se puede escribir como, esto lo vamos a trabajar después, pero como una parte real de la función, una parte imaginaria de la función. Si quieren, piensen en la función de R2 en R2. Tiene como dos componentes. La F1 es la parte real, la F2 es la parte imaginaria. ¿Sí? Vamos a hacer así. Poner un i simplemente es como poner una coma. Y acá hago también como una coma. Es como f de xy es igual a f1 de xy, como f2 de xy. ¿No? Entonces una función de los complejos en los complejos. Bien. Bueno, dos tipos de convergencia. ¿No? Convergencia puntual. ¿No? Decimos que fn converge a f puntualmente. ¿No? Si fijo un punto y ahí hago el límite y el punto fn de z tiende a f de z. Es decir, si para todo z, fn de z tiende a f de z. Cuestiones de límites y de continuidad ya lo saben. O sea, esta f es una función de R2 en R2. Pensar f de 1 R2 en R2. Entonces, o sea, si yo les digo que la f es continua, es continua en el sentido de cálculo 2. Si les digo tengo una sucesión de complejos, pueden pensar en sucesión de puntitos de R2. Bueno, entonces convergencias puntuales es que yo fijo un punto y ahí las funciones convergen. Fijar el punto. Convergencia uniforme es que de alguna forma convergen en todos los puntos y más o menos al mismo tiempo. Convergencia uniforme. Es que lo escribimos con dos flechitas así. Uniformemente. Sí, esto lo voy a escribir de esta forma, a ver si les suena de ecuaciones. Si fn menos f, norma infinito, tiende a 0. ¿Qué es esto de acá? Es una norma que le doy a las funciones. Básicamente esto de acá, capaz que si lo recuerdan así, es el supremo, ¿sí?, de fn de x, perdón, z, menos f de z, con z en el dominio. Es decir, en lugar nos alejan más, esa es la norma de la diferencia entre estas dos funciones. Entonces estoy diciendo que el lugar donde se alejan más tiende a 0. O sea, el lugar, cada vez que voy cambiando el n, es el lugar por ir cambiando. Pero siempre la máxima distancia entre esas dos funciones tiende a 0. Por ejemplo, la convergencia uniforme en cálculo 1 se ve así. Es decir, si tiene una función por acá, esto ahora lo borro, pero la convergencia uniforme quiere decir que yo hago un tubito de tamaño epsilon alrededor de esa función. Imagínense que eso es un tubito de tamaño epsilon alrededor de esa función. Estoy diciendo que la convergencia uniforme implica que en algún momento las fn se meten entre ese tubito. Que no pasa con la convergencia puntual. La convergencia puntual puede ser que yo vaya metiendo ese tubito, pero de a poco. Nunca, o sea, siempre en un lugar se me escapa. Es decir, capaz que la función, por ejemplo, imagínense una función que vaya haciendo esto. Quiero converger esta función. Imagínense que lo que voy haciendo es subir con una pancita, pero siempre hacer algo así, por ejemplo. Quiero entender esa función. La primera función hace esto. La segunda función hace esto. La tercera función hace esto. Así como una pancita que va creciendo. No, son funciones continuas nomás. ¿Sí? Pueden tener picos. Si se fijan en cada puntito, si fijan un puntito, lo rojo tiende a lo negro. Pero si fijan un entorno gordo de la negra, ¿no?, en ningún momento las funciones rojas, que son las sucesiones, se van a meter en la franja. Eso sería una convergencia puntual, pero no uniforme. Todo esto a modo recordatorio, porque lo vamos a usar ahora, un poco nomás, pero tampoco nos vamos a meter en ejemplos de este estilo. Bien. ¿En qué contexto vamos a usar esto? En contextos de serie de potencia. ¿Quiénes van a ser las Fn? Para nosotros son las sumas parciales. La sucesión
de Z van a ser sumas 0n de A sub k por Z menos Z0 de acá. Esto es un polinomio por las dudas. ¿Sí? Esto que acá es un polinomio. Si lo desarrollan, les queda un polinomio de grado n. ¿Sí? Entonces las Fn van a ser polinomios. ¿Sí? ¿Qué queremos ver cuando estos polinomios, que son sumas finitas, tienen algo? O sea, la serie. Si son serie de potencias, porque estoy sumando potencias. Entonces, y la f, ¿quién va a ser? Va a ser el límite. Que la vamos a empezar a escribir así. Serie. Infinito. Entonces queremos ver Una cuánto. consulta, Fabio. Sí, decime. Perdona que te interrumpa, es que justo estás en este tema. Obvio. Y estuve viendo las notas y en el lema de Abel te habla de que el Z0 es distinto de 0, o sea, hay una serie que converge, el A sub k por Z0 a la k converge, te dice, ¿no? Y que Z0 es distinto de 0, pero al mismo tiempo define una serie como A sub k por Z a la k, y como que ese Z0 que está restado no está. Entonces como que me parece como que se contradice, porque por un lado te dice que Z0 al cual converge es distinto de 0, pero por otro lado no lo pone en esa fórmula. A ver, o sea, no sé si estoy entendiendo bien. Me estás diciendo que están hablando de una serie así. A sub k a la z a la k. Ahí va. Y ahí el Z0 no está, te dice que esa serie converge a Z0 distinto de 0. Sí, pero el Z0, este no es este Z0. ¿Tá? Si quieren le pongo otro nombre. Voy a poner A. Ah, bien. ¿Tá? Este A es. Después vamos a ver que esto básicamente es el Taylor. ¿Sí? El Taylor, esto es el Taylor de n sin el resto, y esto es el Taylor infinito. ¿Tá? Lo que estamos haciendo acá es centrarnos en un punto para ese desarrollo. Me estoy centrando en el punto A. A es un número complejo. ¿Sí? En ese lema, el A que lo toma como 0, ¿es para Claro. simplificar o solo se cumple si el A es 0? No, para simplificar. Ah, bien. El A puede ser cualquiera. En el lema de Abel. Perfecto. Bien, muchas gracias. Ese es hacer un cambio de variable simplemente. Para pasar de uno al otro. Perfecto, gracias. No de nada. Ahora lo anuncio esas cosas. Bueno, en el contexto que vamos a trabajar, entonces la sucesión de funciones van a ser estas sumas parciales, que son polinomios, y nuestros límites van a ser las series infinitas. A ver si quieren, definición de una serie de potencias es esto, ¿no? Es un límite de algo de este estilo. Esto es una serie de potencias. Esto es una suma de potencias y esto es una serie de potencias. Obviamente cuando tiene sentido, es decir, cuando la función converge para todo z en cierto lugar. Van a haber regiones de convergencia para estas series. El z no puede estar en cualquier lado por lo general. ¿No? Bien. Entonces, relacionado con las convergencias, esto también, si no mal recuerdo, se ven ecuaciones. Es el lema de Weierstrass, que es si tenemos acotada los términos de la sucesión esta por una norma, por una constante que converge la serie, entonces la serie también converge, ¿no? Y converge uniformemente. Es decir, como escribimos en términos generales, vamos a escribirlo así. ¿Tá? Vamos a cambiar las letras para no confundir capaz. A esto le voy a llamar. Piensen que esto de acá es el término késimo
y lo voy a llamar así, G sub K de Z. G sub K de Z para nosotros va a ser algo de este estilo, pero el lema puede ser ahora, G sub K en realidad puede ser cualquier cosa. Si la norma de G sub K de Z es menor que un M sub K real, si esto, como está la norma es un real, para todo Z en el dominio, ¿ah? Y esta serie converge, ¿ah? Entonces la sumatoria de la G sub K igual a 0 infinito converge uniformemente a una F. Sí, que F es la serie, ¿no? O sea, perdón, acá debería ser un N. Es el infinito. No sé si les suena de ecuaciones. No sé si hicieron ecuaciones el semestre pasado, les tendría que sonar. Si lo hicieron hace más tiempo, capaz que no. Yo supongo, para hacer este curso, ¿tienen previo ecuaciones o no? No sé, no tengo idea en realidad. Yo estoy suponiendo algo, capaz que estoy errado. Pero está. Cualquier cosa No, me no dicen. no es previo. Ah, está. Bueno, si fui rápido y alguien no entendió algo, porfa, me dice. ¿No? Lema de Weierstrass, otro lema que es útil, Label. A ver qué decías vos. Esto es bastante importante. ¿Sí? El de Weierstrass en realidad se usa para mostrar cosas que vamos a usar. No es que lo vayan a usar, esto casi nunca lo uso en los ejercicios. El label sí. El label tenemos, lo voy a formular genéricamente, no con el A igual a 0 como las notas. ¿No? Sí, vamos a poner así. Si esto de acá, menos A, acá igual a 0 a N, vamos a poner, converge a un Z0. ¿No? A es un complejo, ¿no? Es donde me estoy centrando, si quieren. Entonces, si tengo un puntito, o sea, un Z, ¿no? Vamos a hacer así. Capaz que no sé si es esto lo que estabas hablando vos y entendí mal. No me acuerdo quién me hizo la pregunta, no me figuran los nombres cuando me hablan, así que perdón. Converge para un Z distinto de A. ¿Esto por qué lo pedimos? Porque si pongo Z igual a me quedan todos ceros y está, pues 0 es obvio que converge. ¿No? Entonces, siempre que ponga cualquier expresión así y pongo un 0 acá, va a converger porque siempre es 0. Si converge para Z distinto a A, entonces, si converge para un puntito, converge para todos los que su distancia A sea de un radio menor. También converge para Z en un disco centrado en el centro A y con un radio menor a Z menos A. Y vamos a poner así, Z0 acá. También converge para Z perteneciente al disco del centro A y radio Z0 menos A. Es decir, ¿no? Tienen esta expresión y tienen un Z0 distinto del A para lo cual converge. Acá está el A, acá está el Z0, para esto converge. Entonces, si converge para eso, automáticamente la serie converge para todo lo que esté a distancia menor que la distancia de A a Z0. Entonces, todo esto. ¿No? Es decir, si converge para Z0, converge en la región amarilla. Algo importante,
que fíjense que el borde lo hice punteado. No necesariamente converge para los que tengan la misma distancia, sino estrictamente menor la distancia. Es decir, un disco abierto. ¿Qué más? Bueno, no solo converge, esto es casi inmediato, pero converge absolutamente. Es decir, si le pongo valor absoluto, converge. Lo que eso implica la otra convergencia. Bien. ¿Qué más? Radioconvergencia, le vamos a llamar radioconvergencia al fijado, tengo esta expresión, la serie infinita si quieren. El radioconvergencia es lo máximo que me puedo alejar del centro, tal que todo lo que esté en el disco del centro A y radio R converge. Dado A perteneciente a esto, F igual a la serie. Definimos. Perdón, Fabio, ahí en el chat te preguntaron, entonces si converge en el infinito, ¿converge en todo? Entonces, si converge en infinito, converge en todo, En todo compacto. complejo. En todo Sería. compacto. El infinito es como todo lo que sea menor que el infinito. Eso es medio raro. Sí, ahí habría que ver un poquito, pero creo que converge en cualquier. A ver, déjame pensar. No, converge para todo punto, sí. Converge para todo punto. Hay un tema con la convergencia uniforme. No necesariamente converge uniformemente. Que todavía no lo dije eso acá. Pero sí, converge, si tiene el radio infinito, converge para todo punto. Eso sí es verdad. No, la convergencia no necesariamente va a ser uniforme, a diferencia de estos casos. Pero sí, si el radio es infinito, converge para todo radio menor que infinito, entonces converge para todo radio, entonces converge para todo punto. Gracias. Si me pueden hablar, me queda más cómodo, porque a veces el chat no lo veo. Fabio, ¿la convergencia absoluta implica uniforme? La convergencia absoluta no implica uniforme, a priori. Bien. Gracias. Pero después vamos a ver si tenemos una convergencia en un compacto, por ejemplo. Ahí podemos hablar de convergencia uniforme. En un compacto puedo controlar todo, entonces puedo tomar los entornos tubulares estos y las funciones eventualmente se meten en esos entornos tubulares. Si no estoy en un entorno compacto, se puede complicar un poco más. Pero después nos metemos capaz en esos detalles. Que todavía no. Prefiero ir a lo básico y no esas cosas ahora. Voy a leer el chat rapidito. Me pregunta. ¿Esto es para alumnos? ¿La clase? La clase es para alumnos, sí. No sé si. La diferencia de convergencia absoluta es que converge. Si tengo la serie, le encajo los valores absolutos y eso converge. Igual que en los reales. ¿Sí? Es decir, le converge en valor absoluto. Es decir, acá le pongo. A ver. Bueno, seguimos. ¿Qué más? De radioconvergencia. Bueno, ¿cómo se calcula radioconvergencia? Cálculo de radioconvergencia.
hay dos formas, ¿no? Una, si llamamos R, nunca lo definí acá. El radio de convergencia R como el supremo de los radios, tal que el disco de centro A, tal que F converge en el disco del centro A y radio R. ¿Qué más? Voy a poner acá abajo. Cálculo de radioconvergencia. Una forma es calcular este límite. Si ese límite existe, entonces el radio de convergencia es 1 sobre ese límite. Y la otra, si este límite existe, de raíz enésima. Entonces R es igual a 1 sobre ese límite. Esto está muy relacionado con lo que vimos en cálculo 2, ¿no? Con sucesiones. ¿Cálculo 2 era? Sí, cálculo 2. Que se acuerdan también del criterio de raíz enésima, el criterio del cociente. Bueno, es básicamente esto. Con esto se hacen, por ejemplo, los primeros ejercicios de práctico. ¿Sí? Bien. ¿Qué más para el práctico? Todavía más nada, porque, a ver, pero te darán el tiempo que queda, Juan, para tu presentación, 20 minutos, o 25, bueno, pasamos un poquito. Y sinceramente no sabría decirte cuándo me va a tardar, pero no vamos a no hacer nada los próximos 20 minutos, ¿no? No, o sea, puedo hacer cosas, obviamente, pero si te parece, Puedo intentamos. tratar de arrancar y si no me da el tiempo, capaz lo termino la que viene. Dale, hacemos eso capaz. Yo para si te lo sacas arriba también. Igual si hay que hablar un poquito más de alguna cosa, lo presentás vos y yo después hablo un poquito de la cosa que viene. ¿Sí? Hay cosas que no hablé, por ejemplo, esto de que esta serie, cuál es la relación con el Taylor, qué pasa con la continuidad, con las derivadas de estas cosas. Todavía no hablamos de derivar funciones holomorfas, pero sí pueden crearse las fórmulas para derivar un polinomio. Es la misma regla, ¿no? Si quieren, piensen en una derivada algebraica, es decir, bajan el exponente y le restan un exponente. Si saben derivar una potencia, saben derivar un polinomio. Y la derivada de la serie va a ser básicamente, esto hay que demostrarlo, pero es derivar en cada uno de los términos de la serie. Todo eso lo voy a hablar la que viene de nuevo. Así ya le paso la posta a Juan. Voy a dejar de compartir pantalla. Así que cuando quiera, Juan. Bueno. ¿Se está viendo? ¿Se me escucha bien? Yo escucho bien. Sí, se ve y se escucha. Por las dudas, el chat lo veo bien porque estoy conectado con el celular acá también, así que si escriben lo puedo leer. Bueno, Dale. yo voy a hacer el ejercicio 4 del práctico 3. Lo primero que hace este ejercicio es definirte qué es que una función sea representable como series de potencia, ¿no? Que bueno, básicamente es que existe un radio tal que la suma infinita esta converge, ¿no? Básicamente como una serie de Taylor, pero en los números complejos, ¿no? Una cosa importante a tener en cuenta también es que este A sub n depende del número alfa
en el que yo esté haciendo la serie de potencia, ¿vieron? Y bien. La parte A nos pide demostrar que si nosotros tenemos una función representable en series de potencias y en el omega en el que está definido hay un punto en el que la función es 0, o bien es un 0 aislado, o bien en el entorno de ese 0 la función es nula, ¿no? Bueno, ¿está? Por la hipótesis tenemos lo de la serie de potencia, ¿no? Yo puedo tomar como z el z0 es como alfa, digo, el z0 en el que la función es 0, y tengo que la función en un radio z de z0 la puedo representar por esta serie, ¿no? Bueno, está. Entonces, una cosa que sabemos es que en z0 tiene que ser 0, ¿no? Por lo tanto, a sub 0 me tiene que ser 0 porque si no, eso no puede pasar. ¿Estamos de acuerdo, no? Y bien, entonces sabemos que a sub 0 es 0, entonces acá ahora pueden pasar dos cosas. O a sub n es 0 para todos para todo la sub n, ¿no? A sub n todo 0, que eso ya implica que estamos en uno de los dos casos, ¿no? Que en todo el entorno de centro Z0 y radio R va a ser todo 0. Si toda la asociación es 0, ya estamos en uno de los dos casos, ¿no? O el otro caso que podemos tener es que existe un ñ para el cual la asociación es distinta de 0. Y bueno, en este caso yo puedo reescribir la serie arrancando desde ese ñ, ¿no? Como todos los anteriores son 0, puedo escribir la serie de esta manera acá. Y bueno, puedo sacar este z menos z0 a la ñ del factor común y me queda esto acá, ¿no? Podemos ver que... claro, y definimos h de z como esta parte acá de la función, ¿no? Bueno, bien. En z0, esta parte acá es distinta de 0, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No está del todo correcto decir conservación del signo en los números complejos, porque los números complejos, que yo sepa, el signo no existen, ¿no? Pero sí, por continuidad, podemos decir que si en ese punto no es 0, en un entorno va a seguir siendo distinto de 0. ¿No es así, Fabio? Sí, o sea, piensa en la definición de una función continua, que quiere decir que si en un punto valgo algo, cerca de ese punto valgo algo parecido. Si ese algo es algo distinto de 0, algo parecido es algo distinto de 0. Si no puedo variar 0 muy cerquita de algo que no vale 0 en una función continua. Bueno, y también, bueno, si es representable en serie de potencia, es continua, vamos a asumir eso. Entonces en un entorno de Z0, h de z es distinto de 0. Y también este factor común que saqué acá es distinto a 0. Por lo tanto, tengo que en un entorno de Z0, la función es distinta a 0, y eso significa que Z0 es un 0 aislado. Y bueno, ahí quedó la demostración. ¿Alguna duda de esto? Por la duda, esta demostración misma está hecha en el video del práctico del año pasado, si lo quieren ver después. Así que yo no quiero decir que lo copié, pero más o menos hice lo mismo. Capaz que un resumen por si alguien te siguió, de lo que pide el ejercicio y la estrategia nomás, sin los detalles. Sí. Bueno, la estrategia es eso, que a sub 0 tiene que ser 0, y entonces de eso, o todo a sub n es 0, y ya estoy en uno de los casos, que tengo un entorno en el que es todo 0, o existe un ñ en el que empieza a ser distinto de 0, y bueno, ahí saco factor común, z menos z0 la ñ, y por... Ñ es el primero. Ñ es el primero que es distinto de 0, claro. Y bueno, y por conservación de signo me queda que en un entorno distinto de 0. Va por ahí la cosa, si quieren verlo más a fondo, ven la clase. Recuerden que lo que terminamos mostrando es que,
sea, como ¿qué es lo importante del resultado? Que siempre que tengamos un 0, vamos a estar entre dos casos. O que es un 0 aislado, o que es todo 0 a su alrededor. Ahí va. Bueno, ahora en la parte B nos pide mostrar algo un poquito más fuerte, ¿no? Que si además el omega en el que está definido es conexo, tenemos que probar que o todos los ceros que existen son aislados, o que f es 0 en todo omega. O sea que ya acá pasamos de tener un entorno en el que es 0 a que todo el omega va a ser 0, ¿no? Y bien. Entonces tenemos el z0 perteneciente al omega, donde la función es 0. Entonces por la parte A tenemos que o z0 es un punto aislado, o existe un entorno donde todo es 0, ¿no? En el primero de los casos ya estamos en el caso en el que todos los ceros son aislados, ¿no? Y bueno, en el segundo caso en el que tenemos un entorno que es todo 0, vamos a probar que va a ser todo 0. Una cosa que me parece interesante ver es que si la función no es conexa, se podría probar para la componente conexa en el que pertenece el punto que es 0. Y bueno, una cosa importante acá va a ser tener bien en cuenta las definiciones de conjunto abierto y conjunto conexo, ¿no? Un conjunto es abierto si en todo z que pertenece al conjunto me puedo tomar un radio epsilon en el que todo el punto que esté a menos de epsilon de ese punto también pertenece al conjunto abierto. Esto ya lo sabemos, pero es importante tenerlo en cuenta en esta demostración. Y un conjunto es conexo si no puede ser expresado como unión de dos abiertos disjuntos, ¿no? Intuitivamente ya sabemos que es conexo, que es uno solo, ¿no? Algo no conexo sería que tuviera acá como islitas, ¿vieron? Y una última cosa es que si tengo un A que es un subconjunto de un omega, ¿no? A unión a complemento es el omega entero, ¿no? Por ejemplo acá que omega sería todo C hacia este círculo, a complemento es todo lo de afuera, los complejos serían A unión a complemento. Y acá lo mismo, que estamos en el caso que estaremos ahora, que el omega no sería todos los complejos, ¿no? Sería como un subconjunto de los complejos. Tenemos S, este chiquito acá, y ese complemento, todo el resto, S unión ese complemento, sería todo el omega, ¿no? Bueno, entonces yo me voy a definir un subconjunto de omega, que van a ser los zetas que son 0 no aislado de F, ¿no? Y por otro lado, la complemento va a ser los ceros aislados y los puntos en lo que es distinto de 0, ¿no? Entonces, bueno, si yo me tomo un z que pertenezca a cualquiera, por la parte A, yo sé que existe un radio en el que es todo 0 alrededor de ese punto, ¿no? Un 0 no aislado, ¿no? ¿Cómo esto? Creo que sí, ¿no? Por A tenemos que existe un radio en el que es todo 0 alrededor. Así que satisface perfectamente la definición de un conjunto abierto, ¿no? Si a cualquier elemento del conjunto puedo tomar una bola alrededor en donde todo pertenece al conjunto, entonces es abierto. Estamos de acuerdo que es abierto, ¿no? Muy bien. Y bueno, si ahora yo me tomo otro z, pero perteneciente a complemento, tenemos dos casos. Por un lado, que sea un cero aislado, que bueno, ya por ser cero aislado existe un radio alrededor en el que no hay ningún cero, por lo tanto, tenemos un radio alrededor donde todo pertenece a complemento. Y por otro lado, si tengo un punto en el que la función es distinta de cero, nuevamente por eso de conservación del signo, entre comillas, voy a tener un radio alrededor en el que todo va a seguir siendo distinto de cero. Y acá, a ver, nuevamente, tenemos la definición de conjunto abierto, ¿no? Para cualquier punto que pertenece a complemento,
me encontré un radio en el que todos los puntos pertenecen a complemento. Por lo tanto, A complemento también es abierto. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo estoy de acuerdo, pero no, creo que la pregunta es para el resto. ¿El resto están de acuerdo con eso? ¿Los convencí de que son los dos conjuntos abiertos? Sí, Bien. bueno, a mí al menos. Y bueno, acá llegamos a como una especie de contradicción, ¿no? Porque tenemos que tanto A como A complemento son abiertos. Y por lo que habíamos visto antes, el omega entero es A unión a complemento. Pero como el omega es conexo, no se puede describir como la unión de dos conjuntos abiertos disjuntos, ¿no? Porque aparte A y A complemento son disjuntos, ¿no? Entonces lo que tiene que pasar acá es que o A complemento es el vacío. Uno de los dos sí o sí tiene que ser el vacío, porque si no, esto no puede ser. Y bueno, como ya tenemos un conjunto, el conjunto U, ¿no? Que está alrededor de Z0, donde tenemos un montón de ceros no aislados, sabemos que A no es vacío. Por lo tanto, el que tiene que ser el vacío es A complemento. Entonces, A es igual a omega, lo que quiere decir que F es 0. ¿Quedó clara la demostración? O sea, recuerden que A era el punto donde, el conjunto de A es el puntos. conjunto de los ceros no aislados de la función. Entonces, la idea es esa, la idea de la demostración es esa, definir el conjunto A, que son los ceros no aislados, y demostrar que tanto A como A complemento son abiertos. A es abierto por la parte A, y A complemento es abierto por cosas de la vida, ¿no? Y después terminamos con lo que si es conexo no puede ser escrito por la unión de dos abiertos. Bueno, para la parte C, tenemos que probar que si dos funciones coinciden en un conjunto de puntos de acumulación, entonces son iguales. Dos funciones representables en serie de exponencias. Uy, disculpen. Ay, mi hermano tiene llave. Esta parte C que vamos a mostrar ahora es importante porque las funciones holomorfas podemos usar que son representables por serie de potencias, ¿no? Volví. Un Bueno, comentario que estoy diciendo. La entonces, parte C después va a implicar que las funciones holomorfas, ¿no?, van a estar determinadas básicamente por un conjunto de puntos de acumulación. Es decir, eso es súper fuerte. Es decir, vamos a ver después que la derivabilidad compleja es muchísimo más fuerte que la derivabilidad de cálculo 1. ¿No? Lo cierro paréntesis y seguí nomás, Juan. bien. Bueno, entonces acá me voy a definir una función auxiliar h que va a ser la resta de estas dos funciones, ¿no? Y voy a llamarle u al conjunto de los puntos de acumulación donde f y g coinciden. Entonces, es fácil ver que h es 0 en todos los puntos que pertenezcan a u. Por lo tanto, en u tenemos un conjunto de ceros no aislados. Acá está mal lo que escribí, eso habría que corregirlo un poco. Tenemos un conjunto de ceros no aislados de h. Entonces, por la parte B, tenemos que h de z es 0 para todo z perteneciente al omega, lo que significa que f y g son iguales. ¿Los convencí con la demostración? Sí, quedó claro. Bien. Y bueno, por último, la parte D es que tenemos una función representable por series de potencia, tal que f de 1 sobre n viene a ser esto de acá, ¿no? Y nos pide hallar el valor de la función en 1 más i. Bueno, entonces me defino otra función, g de z, igual a esto. Entonces, fíjense que g de 1 sobre n es igual a f de 1 sobre n, ¿no? Yo me defino el conjunto v, que son los z de esta forma, ¿no? El conjunto de los 1 sobre n. Entonces, podemos ver que
tenemos un punto de acumulación de dB en 0, ¿no? Y F y G coinciden en ese conjunto de acumulación. Así que por la parte C, F es igual a G. Por lo tanto, F de 1 más I es igual a G de 1 más I, que es este numerito. ¿Quedó claro? Bien. Y está, acá termina el ejercicio. Está buenísimo. Voy a dar algunos comentarios para que se queden con, Sí. con ciertas Dejo ideas de importantes compartir del ejercicio. pantalla. Sí, dale. Está. Con respecto al ejercicio, hay pila de cosas que aparecen acá que son importantes. La primera, la serie de potencias, como vimos, la primera parte es súper importante. Si tengo un 0, ¿no? De la función de la serie infinita, entonces, o bien ese 0 está solo, alrededor de él no hay nadie de ceros, o todo alrededor de él hay una zona gorda que está llena de ceros. La parte B dice más aún, que si además está definido en un conjunto conexo, y tengo un 0 que tiene alguien gordo alrededor del también 0, entonces ese gordo lo puedo agrandar a todo el conjunto. O sea, en definitiva, si tengo una función representable por serie de potencias en un conjunto conexo, y no es la función nula, entonces los ceros son aislados, siempre. Todo esto que estoy diciendo para serie de potencias después se va a pasar automáticamente para funciones holomorfas, porque vamos a ver que las funciones holomorfas son representables por serie de potencias. Entonces, estas propiedades buenas las van a heredar las funciones holomorfas. Una función holomorfa es derivable en sentido complejo. Entre otras cosas, nos dice que la función representable por serie de potencias, o holomorfa, como quieran, queda determinada por un conjunto de puntos de acumulación. Esa es la gracia de las últimas dos partes. En la última parte de todas nos dan un conjunto que acumula en el 0, o sea, un conjunto con punto de acumulación, nos dan los valores en esos puntos. Entonces básicamente solo hay una función representada por serie de potencias que cumple que en esos puntitos vale eso. Entonces, eso para funciones diferenciables, si quieren de R2 en R2, es totalmente falso. Es decir, yo tengo una función que vale en un disco algo, y lo que vale por afuera lo puedo modificar un poco y sigue siendo diferenciable. ¿Sí? Simplemente multiplicando por algo, o sea, lo pueden hacer, es un ejercicio. Tengo una función diferenciable, puedo modificar una pelotita del dominio sin modificar el resto. En las funciones holomorfas no se puede hacer eso. Es mucho más rígido la noción de derivada compleja que diferenciabilidad o derivada a cálculo 1. Entre otras cosas se ven en resultados como los de ese ejercicio. Así que ese ejercicio está bueno que lo revean y que lo entiendan a fondo, porque es bastante importante a la hora de seguir con la teoría, y de usarlo en otros ejercicios. Sí, y este ejercicio, aparte de que esté hecha la parte A en la clase del año pasado, también el año pasado hicieron un video challenge que hace las partes B, C y D, pero me parece que la parte B de lo que hace no está del todo bien. Y bueno, está, eso. Yo no la llegué a ver. Eso es otra cosa que les Creo resulta que la rara. demostración que hice yo está bien, ¿no? Que es usar la definición de conexión topológica, ¿no? Algo es conexo si no se puede escribir como la unión de dos abiertos. Hay un detalle, que esos abiertos son abiertos con lo que se llama topología relativa. No importa, o sea, por ejemplo, la topología relativa a un disco es los abiertos del disco son los abiertos del entorno cortados con el disco. No sé si me estoy explicando bien. Pero igual no le den bola a eso. Lo que digo es, hay algunos detalles que hay mucho en cálculo 2 cuando viendo topología, pero un conexo es lo que uno espera por conexo. Es como algo que está todo junto, ¿no? Y por lo general algo conexo, para ver que algo es conexo o usar la conexión, se usa esa definición de que no lo puedo escribir como unión de dos abiertos juntos, o algo que es equivalente es ver que un conjunto es conexo si es abierto y cerrado.
ver que es cerrado es lo mismo que mostrar que el complemento es abierto, que fue lo que mostramos hoy. Así que en esencia es lo mismo. Si veo que un conjunto es abierto y es cerrado al mismo tiempo, tiene que ser conexo. Es otra estrategia que pueden haber usado, mostrar que el conjunto era cerrado, por ejemplo, con sucesiones. Pero así como está perfecto. Si les surgen dudas, obvio me escriben, o de última, escriban en el foro, le pueden preguntar a Juan, o como quieran. O en el grupo de WhatsApp, de Telegram. ¿Está bien? Vos, no sé si Juan quería decir algo más, o ya cerramos. No, creo que ya es todo. Aparte, además de esos otros 2 videos, también hay un PDF, pero a mí me costó pila entenderlo, las demostraciones de estas partes. Sí, la idea es la misma, pero está un poco mal redactado ese PDF. Pero va por el mismo lado. Pero sí. Quédense con esto, o de última me escriben a mí. Si lo quieren escribir ustedes, me lo pueden mandar para ver si está bien, etc. Bien. La clase que viene, vamos a seguir con el práctico 3, o sea, un poquito antes de lo que hizo Juan. Vamos a empezar con los primeros ejercicios. Y había también, como todas las clases, había otra presentación. Voy a intentar organizar a ver si va a haber el tiempo, si es mejor posponerla. Pero yo me comunico igual con ustedes. Así que bien, nos vemos lo que viene. ¿O alguien tiene alguna duda? Bueno, gracias. Gracias, Fabio.